¿Cada vez escuchas más sobre la urgencia de reciclar, pero tú todavía no entiendes cómo? Este podcast es para ti. Te vamos a platicar de manera fácil y casual cómo puedes empezar a ser parte de la solución. Yo soy Ale Valdés y junto a mi socia Liz Cordero fundamos Ecolana, como una forma de compartir con la mayor cantidad de personas nuestra pasión por el reciclaje. Quédate y escucha por qué te tienes que poner al tiro con lo que tiras. Hola, bienvenidos al Tiro con lo que tiras. Este va a ser su podcast de reciclaje de confianza. El día de hoy vamos a hablar sobre el reciclaje en México, que es lo que más nos gusta y de lo que más sabemos. Pues aquí estoy yo soy Ale, mucho gusto. Y aquí tenemos a Lisette. Justamente nosotras somos cofundadoras de Ecolana y ustedes preguntarán, bueno, ¿qué es Ecolana? Ecolana somos una empresa que conecta a los diferentes actores de la cadena de reciclaje en México. Bueno, ¿y quiénes son estos actores? Pues consumidores, tú como consumidor, marcas, centros de acopio, que ya también profundizaremos qué es un centro de acopio, y plantas de reciclaje. Exacto. Y en este podcast vamos a partir o queremos hacer este ejercicio de partir desde lo humano, desde quiénes somos y por qué estamos metidas en este mundo del reciclaje. Entonces, Liz, como si tú fueras mi invitada del día de hoy, ¿quién eres? Preséntate, sí. ¿Cuál es tu background y cómo llegaste a este mundo del reciclaje en México? Pues yo estudié ingeniería industrial y pues a mí siempre me ha gustado el reciclaje y no tengo una razón específica de por qué me gusta, pero siempre todos los temas de reciclaje me han apasionado desde que estaba en la carrera. Hacía todos los proyectos libres, los hacía de reciclaje y también hice mi tesis de reciclaje. Entonces, no sé por qué, pero me gusta mucho el reciclaje. Todo el tiempo quiero ver cómo hacer cosas de reciclaje y desde la carrera lo hacía. Entonces, bueno, eso es como que puedo decir que es mi pasión. En mi experiencia, trabajé en empresas de marcas de consumo masivo y en empresas de investigación de mercados. O sea, mi perfil y mi background no es nada de reciclaje, pero todo lo que he aprendido de reciclaje lo he aprendido en las investigaciones que hacía o pues ya dentro de Ecolana. En el campo, sí, directo. Y ahorita vamos a hablar de eso, de cómo es que nosotras aprendimos. Y eso hay que decirlo, o sea, no hay como una maestría mágica de residuos en México que te enseñe, todo lo que tienes que saber. Creo que se aprende en el campo y con... No está en un libro. Con los residuos en la mano, o sea, tal cual. Y ahora tú, Ale, cuéntanos de tu background. A ver, yo estudié ingeniería en sistemas ambientales, también estudié técnico en ecología en el bachillerato. Yo no, o sea, diría que no es que me encanta el reciclaje, o sea, no era parte, ¿no? De lo que se estudiaba o lo que estudiábamos en la carrera, pero no era como yo dijera, ay, wow, el reciclaje es mi máximo. Mi primer amor fue el tratamiento de agua, porque era como un tema que me preocupaba mucho, y me dediqué a hacer investigación académica de toxicología ambiental. Entonces, bueno, yo a eso me dedicaba, a ver cómo los metales pesados afectaban la vida marina, bueno, principalmente en agua dulce. Y después un día decidí que me iba a dedicar a la educación ambiental porque sentía que en la academia no pasaba nada de lo que yo quería. Y mi pasión, o sea, si yo tuviera que decir cuál es mi pasión es cambiar el mundo. O sea, eso es lo único que yo quería. Yo decía, lo que sea, yo hago lo que sea, pero que el mundo cambie. O sea, yo no, como que me frustraba mucho decir, no manches, que cómo puedes, o sea, ¿sabes? La deforestación, como todos estos problemas ambientales me estresaban mucho. Me daba mucha ansiedad, pero yo no sabía que eso era. Uh-huh. Pero eso era, o sea, realmente, y pues ya ahí en la educación ambiental ya conozco a Liz y me contagia del amor por el reciclaje, porque aparte la verdad es que en los talleres yo veía que lo que más le llamaba la atención a la gente era el reciclaje. Y porque siento que es algo que tienen en el día a día. Ajá, exacto. O sea, todos y todas consumimos y desechamos. O sea, es algo que si alguien te habla de reciclaje, wow, ¿le entiendes? Y yo luego les hablaba de, no, la huella hídrica, no sé qué, y la gente se queda. Sí, con que no lo ven tan tangible el impacto que pueden generar. Cuando ven la bolsota que van a tirar, dicen, no es que así estoy tirando esto. Y es donde más pueden accionar, que eso es algo que también me di cuenta. Total. Que, o sea, cuando yo les hablaba de, no, pues el cambio climático, tal, pues, ¿qué puedes hacer? Pues que apagar tu luz y que entonces, y huella de carbono, medio que no me entendían tanto. Uh-huh. Pero si les decía, no, separar residuos, eso, mira, rápido lo entendían, rápido lo ponían en práctica y eso era lo que más me gustaba. Ahí es donde dije, bueno, sí, el reciclaje puede ser el camino para lo que yo quiero, ¿no? Que es que la gente se active. Sí, y siempre queremos agradecerle a Iván, nuestro amigo sí. Fundador de Azul Viviente,
que él fue quien nos presentó. Sí. Y Ale y yo en un desayuno nos conocimos y decidimos hacer Ecolana. Esta historia la hemos Ese día- contado muchas veces, Sí. pero ese día decidimos que el consumidor necesitaba un lugar, un mapa donde pudiera encontrar dónde reciclar. O sea, el consumidor necesitaba herramientas para poder accionar, porque al final, con muchas ganas, pero poco acceso para poder hacer algo, ¿no? Ujú. Y bueno, en este camino, de hecho ya vamos a cumplir 10 años de Sí. Ecolana. Mucho tiempo, es Muchísimo mucho tiempo, sí, sí, sí. Pero aparte son años perro, porque siempre decimos que los años de Nicolás son años perro. Cada año que pasa es como si pasara 7 años, busquen fotografías de nosotras. Cuando Sí, hace 10 empezamos de años, Colana, sí. Teníamos 27 años, 26, 26, 27. teníamos 26 años. Sí. Y pues, nos veíamos menos cansadas, la verdad. Pero ha sido, porque eso es importante decirlo, como mencionaba Lisa al principio, pues hemos tenido que aprender desde cero, ¿no? Sí. Desde ese día en el desayuno, que dijimos, sí, hay que hacer una empresa, loquillas, hemos tenido que recorrer todo un camino para descubrir cómo es el reciclaje en México, que no, o sea, no lo puedes aprender en un libro, Así es. o sea, tal cual. Y fue, o sea, nosotros empezamos, incubamos la idea, pero al mismo tiempo íbamos allá afuera, íbamos mucho a campo a conocer qué pasaba, a hablar con las personas, a hablar con centros de acopio. Nos hicimos amigos de alguien que tenía un camión del servicio de limpia. La verdad es que todo lo que podemos decir que conocemos de reciclaje en México ha sido porque lo hemos aprendido en campo y ha sido pues de hablar con personas, porque no es como que no es nuestro expertise, sino es el expertise de las personas allá afuera. Y de ahí pues nace la idea de conectar a todos estos actores que fuimos conociendo y que de ahí pues surgiera Ecolana. Exacto, y creo que también de ahí viene la idea de hacer este espacio donde las personas puedan contar estas historias, porque a veces como que yo personalmente a veces siento que somos como que, yo digo, ay no, súper farsante, porque el conocimiento que tenemos y que compartimos con la gente ¿No? a través de redes sociales no es nuestro, No es... o sea, no lo es todo lo que realmente estas personas súper generosamente, o sea, por ejemplo, como decía nuestro amigo Hugo, ¿no? Que fue yo creo que de los primeros que dijo, a ver, ¿qué quieren hacer? A ver, Sí, explíquenme. pero a ver, ¿cómo? Y nos empezó a contar de, a ver, niñas, o sea, esto Sí. no funciona como ustedes creen. O sea, nosotras como con una idea muy institucional, como que, ay, sí, seguro, entonces, como dice la ley, obviamente que no estaba pasando así. Y son personas que generosamente nos han regalado muchas horas de su tiempo, nos han abierto las puertas en sus centros de acopio, en sus recicladoras, y nos han enseñado todo, ¿no? No, y que además cuando escuchábamos sus historias decíamos, es que todo el mundo debería saber de esta historia, o sea, todo el mundo debería escuchar esta historia Exacto. de cómo se manejan los residuos, de por qué las cosas son así, y además porque también sabemos que el reciclaje en México y en otros países, bueno, en México principalmente, pero yo no creo que esto pasa en todos los países, es un tema que se conoce poco. Se habla poco, se conoce poco, a menos de que ya estés dentro y metido como nosotras, pero se conoce muy poco. Y entonces, para nosotros dentro de este podcast, uno de los objetivos es externar lo que está pasando por medio de las historias de las personas y que al mismo tiempo inspiran a las personas a ser parte del reciclaje. Exactamente, sí. Y ahorita justo, como, bueno, lo van a ir viendo en los demás capítulos, pero yo creo que sería importante explicarles, Liz, cómo funciona el reciclaje en México, porque no es como que se desecha, se procesa, se tira, ¿no? O sea, el reciclaje en México, yo creo que en muchos países de Latinoamérica y tal vez muchos países en desarrollo, está construido por personas. 100%. O sea, cuando tú tiras la basura, pasan por muchas manos después de eso para que llegue a reciclarse o hasta para que llegue a un relleno sanitario. Entonces, nosotros siempre decimos pues que al final está constituido por personas. Entonces, la cadena son personas y entonces esas personas hay que conocerlas y por lo tanto nosotras siempre seguimos defendiendo que hay que separar los residuos. Siempre. Porque a lo largo de ese camino hay personas que ahora van a conocer para que ustedes también se involucren. O sea, más allá de convencerlos de separar, creo que estas historias los van a convencer a ustedes de separar. Sí, creo que lo primero es ponerle sobre la mesa, como dice Liz, que pasa por muchas manos. Cuando tú desechas algo en tu casa, tienes varias opciones, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes tu recolector de base, lo que normalmente conocen las personas como un pepenador, ¿no? Tienes la opción de llevarlo, a lo mejor si en tu ciudad hay un contenedor, llevarlo a un contenedor que tiene que ver con el gobierno o con alguna iniciativa privada, etcétera. En algunas ciudades tenemos la opción del camión, ¿no? Que no es el recolector del carrito, sino que es un camión que pasa con la campanita y sales tú a dejarlo.
¿Qué otra opción tenemos? Creo que son esas. Ah, y bueno, hay quien tiene recolector privado. También, exacto. Si, por ejemplo, vives en un edificio y el edificio o el condominio paga por una recolección privada, también existe. Sí. Exacto. Después de que te lo recogen ahí en tu casa o sales tú a dejar tus residuos, pasa a las siguientes manos, ¿no? Si es un recolector, normalmente se lo da al camión y después cuentas. Yo creo que Liz es la indicada para contar sobre los centros de acopio, porque ella lleva los centros de acopio de Colana. Y para mí, siempre lo digo en todos los talleres, los centros de acopio no saben, o tal vez hoy ya se empiezan a dar cuenta, pero ellos son una pieza clave para que funcione el reciclaje. Si los centros de acopio no existieran, y hay que decirlo, el reciclaje no existiría en México. Porque ellos son, yo digo, que hacen la alquimia de transformar la basura en dinero. Sí. Y gracias a que se transforma la basura en dinero, es que las personas que se dedican a la recolección pueden separar y hay un incentivo para vender este material. Así También nosotros decimos que los centros de acopio es como si fuera franquicias, como así vemos las franquicias de compra y venta de dólares. O sea, hay lo mismo para los residuos y están en todo el país. Entonces, pues están en todo el país y ellos hacen el reciclaje y ellos compran y venden, pues obviamente en la región en la que se encuentran, etcétera. Entonces, es un modelo que se ha replicado en todo el país y en otros países sí también hay centros de acopio, pero en México, y ya lo hemos visto con otros países, la importancia de los centros de acopio es clave, 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 a diferencia de otros países. Porque, por ejemplo, podemos compararlo con Europa, bueno, al menos con Europa, que la mayoría de la recolección está privatizada o el gobierno pues está encargado o lo privatizó y casi no pasan manos. O sea, lo más es una empresa que recolecta y la otra que lo separa y eso lo vende. O sea, pero son 3, 4 empresas, pero casi no son manos de personas, porque justo son empresas y aquí lo que estamos viendo y cómo se construyó, yo digo que a fuerza de la necesidad, la verdad es que el reciclaje en México se construye pues porque vieron una oportunidad de negocio las personas. Sí. O sea, si tú le preguntas a los que fueron, no sé, o sea, digo, tenemos incluso casos que son la 4ª generación, ¿no? Que empezaron recolectando cartón en el bordo, ¿no? En el tiradero. Pues seguramente el bisabuelo de esa persona no decía, wow, mi trabajo ambiental y voy a hacer es una oportunidad de negocio. Total. Y eso no es que esté mal, pero también hay que darle el valor al trabajo ambiental que sin querer hicieron esas personas. Sí. Siempre lo decimos. Sin el trabajo, sin las manos de esas personas, hoy México tendría un problema mucho más grave de residuos de lo que tenemos hoy. Y no tendríamos algo establecido, porque eso también es algo que al principio nos costaba mucho trabajo con la ciudadanía, que era que nos creyeran que en México se reciclaba, ¿no? Y era uno de nuestros principales objetivos, darle luz a que en México pasaban muchas cosas de reciclaje, porque justo tenemos muy idealizado esto como desde Europa, ¿no? De, ay, es que en Suecia... Con sus contenedores y la separación, y entonces aquí no hacen nada. Ajá, todo está horrible, aquí nadie separa, cuando en realidad, en muchos casos, reciclamos, lo que se dice reciclar, más que muchos países en Europa. Ellos separan súper bien, pero nosotros tenemos plantas de reciclaje que transforman los residuos, cosa que en muchos países que separan muy bonito, pues no lo tienen. No lo tienen, exacto. Y no porque no haya la separación, así como la vemos en otros países, no significa que no hay el reciclaje en México. Más bien, ese reciclaje lo hacen muchas manos, que era lo que decíamos, que no vemos dónde están y que justo en este podcast queremos visibilizar más. Sí, exacto. Y otra cosa importante es que me gustaría ponerlo sobre la mesa también, es que las personas que nos están viendo y escuchando puedan también empezar a observar esto. O sea, esto que les estamos platicando, de que hay un recolector y entonces el camión y entonces obsérvenlo. O sea, ahorita que acaben de escuchar esto o que lo acaben de ver, vayan a ver cómo, o sea, justo a veces, sobre todo en las ciudades más grandes, van a ver en las esquinas de repente gente separando residuos. No lo hacen solo porque sí, o sea, o porque, ay, no, súper conscientes ambientalmente. Muchas veces es porque es una forma de sostenerse económicamente y eso vale muchísimo, porque es un trabajo que sí les están pagando el material, pero nadie les paga su trabajo ambiental. Sí, la caminada que se aventaron, la metida de manos a la basura, nadie se las paga. Entonces, cuando acaben de escuchar esto, obsérvenlo, empiecen a ver cuántas personas realmente están involucradas en esa gestión de residuos y que nos están evitando un problema, una catástrofe ambiental fuertísima, ¿no? Sí. Entonces hay que valorar su trabajo. Y otra cosa que también me gustaría sumar es que también algo que vamos a hablar mucho del podcast y lo van a ver porque es algo que hemos visto desde Colana al ver cómo funciona en México, es
que el reciclaje es un negocio. Pero obviamente, o sea, todo lo tenemos que ver desde una perspectiva de negocio porque es así como funciona. Si no, no funcionaría. Pero desde el empezar a desmenuzar ese negocio, sin tener que pensar que todos se hacen millonarios y que la basura te hace millonario y no sé qué, sino es como empezar a desmenuzar el negocio del reciclaje en México. Poco a poco sí, o sea, si es un negocio le va bien, pero porque hizo esto, porque el otro. No solo es porque es basura, ya te haces rico. Sí, exacto. Porque si te pusieras a recoger el cartón de tus vecinos, ya que te quiero ver millonario. Exacto. O sea, no que se eso trata pasa de eso, mucho, ¿no? o sea, eso pasa mucho. Yo me acuerdo que en edificio de repente, y seguro les ha pasado, se han propuesto reciclaje, es como, oye, pero ¿cuánto nos van a pagar por el reciclaje? Es como, amigo. Sí, no, o el del camión se está haciendo millonario con mis residuos, o el señor se está haciendo millonario con lo que yo tiro. No, cálmate. O sea, y entonces vamos a desmenuzarlo ahora en las historias que vamos a contar. Y también hay que decirlo, o sea, tampoco se crean que el precio de las cosas de reciclaje, o sea, cuando tú las vendes es así que, o sea, 500 pesos por mi computadora, no manches, ni al caso, no sé, o sea, hay residuos que van desde los centavos, o sea, que cuestan 20, 30 centavos el kilo, a residuos que a lo mejor los metales, que son los que valorizan mucho mejor, 20 pesos el kilo, 30 pesos el kilo, ya así muy elevado, pero, o sea, ¿saben? 30 pesos el kilo, a ver, júntate un kilo de aluminio, tampoco es cualquier cosa, ¿no? O sea, a ver, son varias cervezas de una fiesta. Sí. En una fiesta ni siquiera creo que saques un kilo de latas de aluminio, pesan bien poquito. Entonces, tampoco crean que es como que sí es un negocio porque tiene que funcionar así, pero no es así de que el negocio de la vida, Sí. sino más bien es un negocio al que mucha gente puede tener acceso. O sea, incluso tú dices, oye, no tengo dinero para ir al cine, te pones a juntar latas de aluminio y PET con tus amigos o cartón, juntas mínimo para la entrada, ¿no? Pero te va a tomar un par de semanas. Pero es una oportunidad que hay para quien, sobre todo grupos vulnerables, hay que decir también eso, que mete las manos y sacan ese residuo para recuperarlo. Que eso también es... Vamos a tratar también de visibilizar estos grupos que normalmente no tienen acceso a estos lugares, estos spots de comunicación. Y ya muy astrológica la cosa, en algún momento alguien nos dijo que esa era como nuestra misión de vida. Sí. Nuestra misión de vida, ponerle luz a estas cosas que están como escondidas, ¿no? Y la verdad es que además es algo que nos gusta. Es algo que nos encanta hablar del reciclaje. Bueno, a mí al menos me encanta hablar con todo el mundo y sobre todo las historias de cómo yo dentro de mi municipio o dentro de donde estoy, logré hacer reciclaje y logro rescatar residuos. O sea, a mí esas historias me encantan. Y pues, de nuevo, nos encanta, y justo para cerrar ya este episodio, queremos que ustedes conozcan las historias, que no solo sean contadas por nosotras, sino sean contadas por ellos mismos, de cómo están aportando en la cadena de reciclaje, desde consumidores, centros de acopio, recicladores de base, plantas de reciclaje. ¿Qué tan fácil es operar un centro de acopio o una planta de reciclaje? No es así de que en Chilamesta. Sí, claro, no es. O sea, entonces hay más complejidad de la que nosotros tenemos en mente de lo que está pasando en el reciclaje. Sí, mucha gente nos llegó a buscar, o todavía nos buscan, ¿no? De repente como que se animan mucho en el reciclaje de, oye, voy a poner un centro de acopio en mi casa. Aguanta, hermano, hermana, aguanta, porque no es tan fácil. O sea, incluso llegamos a crear instructivos y todo, pero es bien difícil. O sea, cualquier persona, y coméntenlo, pónganlo en los comentarios si alguien de ustedes alguna persona ha intentado acopiar de su familia, acabas tú con una cosa terrible en tu casa de que te avientan puras cosas todas sucias. Y con una familia ya de ratones y arañas y de todo. Sí, exacto. Ya acabas con fauna nociva ahí en tu casa, te corren. Es difícil. Entonces, también les invito a que vayan a algún centro de acopio, vayan a nuestro mapa, visiten un centro de acopio. Pierdan el miedo, porque todavía hay gente que nos dice que le da miedo visitar centros de acopio. Piérdanle el miedo, vayan a visitarlo. Y creo que con las historias que vamos a contar, al contrario, hasta les van a dar ganas de ir a ver cómo es, o sea, cómo lo operan. Exacto. Sí, ojalá esa es la intención. Que pierdan el miedo al mundo del reciclaje, que parece así como que, ay, no, la mafia, y está súper sucio, casi me tengo que vacunar antes de ir a un centro de acopio. Nada que ver, o sea, la verdad es que no. Aquí estamos 10 años después, hemos visitado infinidad de centros de acopio, nos hemos metido en lugares... sanitarios, tiraderos, nos hemos metido dentro de super sacos, hemos aplastado y separado cosas con nuestras propias manos, y aquí seguimos vivas, somos el testimonio de que no te mueres, no te pasa nada, sigues bien. Todos en Ecolana siguen con vida, nadie le ha pasado nada. Entonces pierdan el miedo, vayan hoy que terminen de escuchar esto, vean a su recolector, empiezan a observar todo este mundo de residuos que existe allá afuera. Y sobre todo a las personas.
Sí. O sea, sobre todo acercarte a las personas, o sea, preguntar. Hay personas detrás y eso es lo que queremos transmitir dentro del podcast. Sí, entonces, no sé, Liz, como ya, ahora sí para cerrar 2.0 final, ¿qué te gustaría o cuál sería, yo siempre pregunto, ¿cuál es el sueño, no? O sea, ¿qué sueñas tú que consigamos contando las historias de las personas? Pues justo lo que ya dije varias veces ahorita en mi podcast, para mí sería ser más consciente de los residuos que tiramos, empezar a tomar acción ya desde mi casa al entender que hay personas allá afuera que pueden tener contacto con los residuos que yo tiro y si puede pasar algo con los residuos que yo tiro, no solamente van a desaparecer. ¿Quién está detrás de eso? Y la otra es visibilizar estas historias, o sea, como que ahora ver el reciclaje desde otra perspectiva, que no es solo tiro mi bolsa y ya, o sea, es como, ¿quién está ahí? ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son ellos? Sí. ¿Tú? Yo creo que para mí siempre digo que el reciclaje es una oportunidad de que la gente se acerque a los temas de sustentabilidad, ¿no? Que quizás puedes empezar por el reciclaje, pero, o sea, que ese sea el gancho que Claro. los traiga al mundo de la sustentabilidad y que se empiecen a cuestionar primero, obviamente, todo lo que tiene que ver con sus residuos, porque son inevitables prácticamente en la vida de hoy. Pero ojalá, o sea, el sueño para mí sería que se empiecen a involucrar en otros temas, ¿no? Que a lo mejor lo tuyo es el reciclaje, perfecto, dale al reciclaje. Oye, que intenté el reciclaje, sí voy a separar orgánico e inorgánico, pero no me encantó tanto. O a lo mejor lo tuyo es la huella de carbono, a lo mejor lo tuyo es el cuidado del agua, a lo mejor lo tuyo es reforestar, no lo sé, pero que aquí sea un lugar donde puedan empezar a ver todas las opciones que tienen. Y si les encanta el reciclaje como a nosotras, pues quédense más tiempo, exploren todas las opciones que tenemos y pues nada, eso sería para mí el sueño. Sí, pues ya saben de qué va a tratar Al tiro con lo que tiras. Ya saben más sobre el reciclaje en México. Esperamos que haya sido un poco iluminador, que vean todas las personas que están ahí y sobre todo que se quieran quedar a escuchar todas las historias, porque hoy podremos platicar mucho sobre el reciclaje en México. Pero nada como que ellos lo cuenten. Nada va a sustituir las voces de las personas. Sí. Entonces, pues les invitamos a que nos sigan en redes sociales. En todos lados estamos como Ecolana MX. Allá también ya tenemos mucho stock de historias. Si se quedaron picados o picadas con esto, quieren escuchar más personas, allá tenemos ya también bastante. Que se queden y se suscriban aquí para que escuchen todo lo que tenemos, todo lo que las personas van a contar y que nos dejen en los comentarios qué les gustaría escuchar sobre el reciclaje en México, pues sí. ¿Y qué esperan del podcast? ¿Qué esperan? O sea, nosotros igual contamos y generamos una expectativa, bueno, ¿qué esperan ellos de lo que les contamos? Exacto. O qué les gustaría también, ¿qué les gustaría que esperan? Y que nos visiten en la página, si quieren conocer un centro de acopio, estamos en ecolana.com.mx. O descarguen la app. A mejor descarguen centro de acopio, porque ahora ya te sale la calificación que tiene el centro de acopio, si es 4.5 estrellas, qué tan bien lo ha calificado la gente en cuanto al servicio del centro de acopio. Entonces, pues descarguen también la app y los vemos en los siguientes episodios de Al tiro con lo que tiras. Muchas gracias.